Imaginemos un movimiento tan audaz que pudiera transformar por completo el panorama político y económico de Estados Unidos. En su nuevo documental South to Black Power, Charles Blow presenta una idea provocadora. ¿Qué pasaría si los estadounidenses negros regresaran al sur en grandes cantidades para recuperar su poder político y generar riqueza generacional? La visión de Blow desafía el status quo, sugiriendo que los estadounidenses negros tienen la clave de su propio empoderamiento, y comienza por tomar el control donde ya tienen el poder. Pero, ¿puede realmente tener éxito un movimiento de este tipo en la nación dividida de hoy? ¿Qué pasaría si les dijera que el futuro del poder político negro no está en el norte, a donde millones de personas huyeron en busca de refugio y oportunidades, sino en el sur, el mismo lugar del que escaparon? Suena casi contradictorio, ¿no? Durante siglos, los negros en Estados Unidos han sido condicionados a pensar en el sur como un lugar de terror y opresión. Pero, ¿y si esa percepción ya no es la historia completa? ¿Y si regresar al sur es la clave para desbloquear el poder real? ¿Poder sobre políticas, comunidades e incluso la creación de riqueza? Esta es la idea central que Charles Blow saca a la luz en South to Black Power, y es una teoría que podría cambiarlo todo. Charles Blow no les pide a los estadounidenses negros que se muden simplemente por nostalgia o por conexión cultural. Está defendiendo algo mucho más grande, un movimiento que podría cambiar el equilibrio del poder político en los Estados Unidos. Con más del 30% de la población en estados como Mississippi ya siendo negra, ¿qué impide que estas comunidades aprovechen su número para controlar los gobiernos estatales e influir en las políticas nacionales? La respuesta, sostiene Blow, está en la historia del terror racial y la supresión sistémica. Pero es hora de dejar de permitir que el pasado dicte el futuro. Al regresar al sur en masa, los estadounidenses negros pueden recuperar el poder que les robaron y convertirlo en un cambio duradero. El viaje de Blow comienza con una poderosa constatación. En ciudades como Nueva York, Chicago y Los Ángeles, donde las poblaciones negras alguna vez prosperaron, la gentrificación ha expulsado a muchos. Blow señala que en las ciudades del norte, la realidad del racismo sistémico se esconde tras el velo del liberalismo. El propio Blow vivió en Nueva York durante el auge de la política de parar y registrar, que se dirigía desproporcionadamente a las comunidades negras y morenas. A pesar de toda su postura progresista, Nueva York reveló su verdadera cara cuando sus ciudadanos apoyaron en gran medida la política, a pesar de saber el daño que causaba a los jóvenes negros. Me di cuenta de que el liberalismo no siempre significa igualitarismo racial, comparte Blow. En lugares como Nueva York predican el progreso, pero las políticas cuentan una historia diferente. Entonces, después de 25 años en el norte, Blow tomó una decisión. Trasladó a su familia de regreso a Georgia. Y no es el único que piensa de esta manera. En Del Sur al Poder Negro, Blow habla con una amplia gama de voces que comparten sus pensamientos sobre lo que este movimiento podría significar. El alcalde de Jackson, Mississippi, Chokwe Antar-Lumumba, ofrece su perspectiva sobre cómo liderar una ciudad de mayoría negra, mientras que activistas comunitarios como Asia Butler en Chicago comparten las frustraciones de luchar batallas cuesta arriba en el norte. El documental analiza en profundidad cómo los estadounidenses negros suelen estar atrapados en un ciclo de esperanza y miedo cuando se trata de votar. Durante décadas el mensaje ha sido votar por miedo. Miedo a que las cosas puedan empeorar o culpa por los sacrificios de las generaciones pasadas. Pero Blow cree que esta mentalidad ya no es suficiente. La esperanza es poderosa en la religión, dice Blow, pero políticamente tiene sus límites. El poder no se trata de tener esperanza, se trata de actuar. Y Georgia es un ejemplo de lo que sucede cuando ese poder finalmente se hace realidad. Las elecciones de 2020 vieron a los primeros senadores negros y judíos del estado asumir el cargo. Un momento que Blow ve como una prueba de lo que es posible cuando los votantes negros se movilizan de manera efectiva. Pero no todos están listos para abandonar las ciudades del norte que han llamado hogar durante generaciones. Blow reconoce que la decisión de regresar al sur no es para todos. Si sientes que tu cultura es aceptada y tu vida laboral está prosperando, tal vez hayas encontrado tu lugar, dice. Pero muchos de nosotros no estamos consiguiendo lo que necesitamos. Estamos librando batallas en lugares que no fueron diseñados para que ganáramos. No se trata solo de poder político.
Blow defiende con convicción las oportunidades económicas que existen en el sur. A medida que la gentrificación se extiende por las ciudades del norte, las familias negras se ven expulsadas de barrios en los que han vivido durante generaciones, lo que bloquea su capacidad de generar riqueza mediante la compra de viviendas. Pero en las ciudades del sur, donde los precios inmobiliarios son más bajos, la oportunidad de invertir y crear riqueza generacional es mucho más accesible. Este cambio ya está ocurriendo, liderado por una ola de jóvenes con estudios universitarios que buscan una mejor calidad de vida fuera de las metrópolis del norte, con precios excesivos. Luego está el problema de la seguridad, un tema que afecta de cerca a cualquier padre negro. Blow reflexiona sobre sus propias experiencias con las fuerzas del orden en Nueva York frente a Atlanta. Vivir en Atlanta es lo más seguro que me he sentido con la policía, admite. En Nueva York, siempre sentí que buscaban una excusa para detenerme. Pero en el sur, esa ansiedad ha desaparecido. Para muchos, las ideas de Blow parecen radicales, pero tienen sus raíces en una larga historia de migración negra. La gran migración original vio a millones de familias negras trasladarse al norte para escapar de la violencia y la opresión del sur de Jim Crow. Ahora, Blow sugiere que lo contrario podría ofrecer un camino no solo hacia la supervivencia, sino también hacia el empoderamiento. La única razón por la que perdimos nuestro poder en el sur fue el terror racial, dice. No podemos dejar que esos terroristas ganen. El movimiento es más que una cuestión política. Se trata de crear un futuro en el que los negros no solo sobrevivan, sino que prosperen, política, económica y socialmente. Blow no es ingenuo. Sabe que esto no sucederá de la noche a la mañana. Pero con la creciente marea de jóvenes negros estadounidenses dispuestos a tomar el control de sus destinos, el sur pronto puede convertirse en un nuevo centro de poder negro en Estados Unidos. Entonces, ¿está listo para hacer las maletas y dirigirse al sur? Porque el futuro de los negros estadounidenses podría depender de ello. El viaje que Blow imagina no está exento de desafíos, pero ofrece una nueva perspectiva sobre el futuro de los negros estadounidenses. Mudarse al sur no es solo una reubicación, es un cambio estratégico. Aunque muchos temen el clima social y político del sur, el documental de Blow arroja luz sobre el hecho, que se pasa por alto, de que las comunidades negras ya tienen una fuerte presencia allí. Estados como Georgia, Mississippi, Alabama y Luisiana tienen grandes poblaciones negras, pero aún no han aprovechado plenamente su potencial para influir en las políticas a nivel estatal. La promesa de un poder real, como enfatiza Blow, no está en las elecciones nacionales, donde las voces negras pueden quedar acalladas, sino en los gobiernos locales y estatales, donde pueden tener un impacto inmediato. Una de las conclusiones clave de South to Black Power es que el control local se traduce en un cambio significativo. La educación, la atención médica, la justicia penal, por lo general no están dictadas por la ley federal, sino por las políticas estatales. Blow enfatiza que gran parte de la privación de derechos que experimentan los estadounidenses negros está vinculada a una falta de control sobre los gobiernos estatales. Imaginemos lo que significaría si tuviéramos el poder político para influir directamente en la política educativa, sugiere Blow. Si tuviéramos gobiernos de mayoría negra en todo el sur, podríamos cambiar la forma en que se educa a nuestros niños, cómo se brinda la atención médica y cómo funciona el sistema de justicia penal. En Mississippi, Blow se enfrenta a la realidad de que, aunque los negros representan más de un tercio de la población, el Estado todavía se aferra a su historia opresiva. Siglos de racismo sistémico han empañado la esperanza de cambio, lo que dificulta que la comunidad se organice y se movilice. Sin embargo, Blow insiste en que este no es un estado permanente. Si podemos superar el miedo y las barreras psicológicas impuestas por años de supremacía blanca, podemos reconstruir nuestro poder político, argumenta. El documental destaca que las herramientas para recuperar este poder ya están en su lugar. Lo que falta es la voluntad colectiva para usarlas. Mientras Blow viaja por el país, se relaciona con líderes negros que han logrado avances significativos en sus comunidades. En Jackson, Mississippi, el alcalde Chokwe Antar Lumumba ha sido un pionero, impulsando políticas progresistas que reflejan las necesidades de la población mayoritariamente negra. Lumumba comparte su visión de la autodeterminación y cómo su administración está navegando por el delicado equilibrio de enfrentar la historia opresiva del Estado, mientras se esfuerza por crear un futuro
donde la gente negra pueda prosperar. No es suficiente simplemente vivir aquí, afirma Lumumba en el documental. Tenemos que reclamar este espacio como nuestro y exigir los derechos que vienen con esa propiedad. Las conversaciones de Blow con estos líderes son un recordatorio de que, si bien el sur puede tener un legado doloroso, también es un lugar de resiliencia y potencial. Muchas de las comunidades que sufrieron bajo las leyes de Jim Crow y la segregación ahora están preparadas para convertirse en centros de empoderamiento negro, si la población elige regresar y hacer valer sus derechos. Blow señala que los beneficios económicos de una medida de este tipo podrían ser tan significativos como los políticos. Consideremos el aumento del costo de vida en las ciudades del norte. Para muchas familias negras, el sueño de poseer una casa, y mucho menos el de transmitirla a sus hijos, se ha vuelto cada vez más inalcanzable. La gentrificación urbana, impulsada por los jóvenes profesionales que regresan a las ciudades, ha dejado a los residentes de larga data fuera de sus hogares y ha fracturado los barrios negros. Pero en el sur, donde la tierra es más asequible y las oportunidades de adquirir una vivienda son mayores, las familias pueden comenzar a generar riqueza generacional. Blow explica que, si bien los salarios pueden ser más bajos en algunos estados del sur, el costo de vida también es más manejable, lo que crea una mejor oportunidad para la estabilidad financiera. Insta a los espectadores a pensar en cómo la propiedad de una vivienda puede ser un cambio radical. Ser propietario es la base para generar riqueza en Estados Unidos, señala Blow. Es la forma en que las familias transmiten algo tangible a la siguiente generación. Y en muchas ciudades del sur, los negros tienen la oportunidad de comprar tierras, iniciar negocios y construir ese legado. No se trata solo de sobrevivir, sino de crear un plan para el éxito futuro. Mientras Blow habla con empresarios negros en Atlanta, Nueva Orleans y Charlotte, el mensaje queda claro. El sur ya está viendo un resurgimiento del poder económico negro. Las ciudades que alguna vez llevaron las cicatrices de la segregación ahora son centros de innovación y oportunidades para los profesionales negros. Y no se trata solo del éxito individual. Estas ganancias económicas están vinculadas a la comunidad en su conjunto, donde la clase media negra está creciendo y las empresas están prosperando de maneras que no eran posibles en los centros urbanos más rígidos y costosos del norte. A lo largo del documental, Blow enfatiza que este movimiento es más que simplemente sobrevivir en un mundo que durante mucho tiempo ha sido hostil a las vidas negras. Se trata de prosperar y crear espacios donde las personas negras puedan liderar, innovar y generar riqueza. Si bien los medios a menudo retratan el sur como un lugar de división racial y política retrógrada, South to Black Power pinta un panorama diferente. Uno de posibilidades, donde los estadounidenses negros pueden recuperar el control de su propio destino. En sus reflexiones finales, Blow no edulcoró los desafíos que se avecinaban. Reconoció que esta visión no agradaría a todo el mundo y que regresar al sur no resolvería todos los problemas de la noche a la mañana, pero insistió en que el potencial para un cambio real está en manos de quienes estén dispuestos a dar el primer paso. Quizás no vea la realización plena de este movimiento en mi vida, admitió Blow, pero eso no significa que no debamos empezar ahora. Nuestros antepasados lucharon para que tuviéramos una voz. Ahora es nuestra responsabilidad usarla. El desafío de Blow a los estadounidenses negros es claro. Si quieren poder real, político, económico y social, miren hacia el sur. La migración inversa que él defiende no es solo una cuestión de geografía. Se trata de recuperar la capacidad de decisión sobre el propio futuro. El sur, con todas sus complejidades, podría muy bien ser la clave para abrir una nueva era de empoderamiento negro en Estados Unidos. En las secciones finales de Del Sur al Poder Negro, Blow profundiza la conversación explorando las implicaciones culturales de un retorno masivo al sur. Sostiene que más allá del poder político y económico, el sur tiene un profundo significado cultural para los afroamericanos. Es la cuna del movimiento por los derechos civiles, una región donde la cultura negra, a través de la música, el arte y la comida, no solo ha sobrevivido sino que ha prosperado. Blow cree que regresar a este corazón cultural puede reavivar un sentido de orgullo y conexión con una historia compartida. A lo largo de la película, los espectadores conocen a artistas, músicos y escritores
que han hecho del sur su hogar, abrazando el legado cultural de la región mientras dan forma a su futuro. Desde artistas de hip hop en Atlanta hasta músicos de jazz en Nueva Orleans, estos creadores reflejan la vitalidad de la cultura negra sureña. Blow destaca cómo el sur, a menudo estereotipado como un lugar de dolor para los afroamericanos, también puede verse como una tierra de expresión artística y renacimiento cultural. Blow sostiene que recuperar el sur no es solo una cuestión de política, sino de abrazar el rico y diverso patrimonio que existe allí. Blow también se refiere al papel de la religión en este movimiento, reconociendo la importancia que tiene desde hace mucho tiempo la Iglesia Negra en las comunidades del sur. La Iglesia Negra, sostiene, ha sido históricamente un centro de activismo social y político, un lugar donde la resiliencia espiritual ha alimentado la resistencia a la opresión. En entrevistas con líderes religiosos de todo el sur, Blow explora cómo las iglesias pueden volver a convertirse en espacios de empoderamiento, no solo ofreciendo orientación espiritual, sino también movilizando a las comunidades para el cambio político y social. La iglesia siempre ha sido un refugio, un lugar donde encontramos fuerza, explica un pastor de Birmingham. Ahora puede ser un lugar donde nos organizamos y elaboramos estrategias para nuestro futuro. En un momento particularmente emotivo, Blow visita Montgomery, Alabama, donde cruza el histórico puente Edmund Pettus, el lugar del infame Domingo Sangriento durante el movimiento por los derechos civiles. Esta escena sirve como un recordatorio conmovedor de las luchas que los afroamericanos han enfrentado en el sur, pero también de las victorias que han obtenido. Mientras Blow contempla el puente, reflexiona sobre los sacrificios de quienes vinieron antes y cómo su legado continúa inspirando la lucha por la justicia y la igualdad en la actualidad. Marcharon para que pudiéramos ser libres, dice Blow en voz baja. Pero ahora es nuestro turno de marchar por el poder. El documental también examina los obstáculos actuales que podrían interponerse en el camino de esta visión. Blow no rehúye de abordar el panorama político actual, en particular el resurgimiento de las leyes de supresión del voto, la manipulación de los distritos electorales y las tensiones raciales. Señala los recientes esfuerzos legislativos destinados a restringir el acceso al voto en los estados del sur con grandes poblaciones negras, y señala que estas tácticas están diseñadas para socavar el mismo poder que él defiende. Sin embargo, insiste en que estos desafíos, aunque formidables, no son insuperables. Blow insta a los estadounidenses negros a permanecer vigilantes y proactivos, y enfatiza la importancia de mantenerse involucrados en el proceso político, desde registrarse para votar hasta postularse para un cargo local. La exploración de la desigualdad económica en la película también toca las barreras que las familias negras pueden enfrentar al mudarse al sur. Si bien el costo de vida es más bajo en muchos estados del sur, Blow reconoce que el racismo sistémico en la vivienda, el empleo y la banca aún crea obstáculos importantes para muchos estadounidenses negros. Habla con defensores de la vivienda y expertos financieros que ofrecen ideas sobre cómo se pueden abordar estas barreras, incluidos programas que promueven la propiedad de viviendas para negros e iniciativas que apoyan a los empresarios negros. Un defensor de la vivienda en Memphis comenta: necesitamos políticas que nivelen el campo de juego, que faciliten que las familias negras generen riqueza y seguridad aquí en el sur. En definitiva, South to Black Power no es solo un documental, es un llamado a la acción. Blow deja a los espectadores con un mensaje poderoso. El sur, con todas sus contradicciones y complejidades, es un lugar donde los estadounidenses negros pueden recuperar el poder que una vez les fue robado. Blow alienta a reimaginar lo que puede ser el sur, no como una región sumida en su pasado racista, sino como una tierra de oportunidades para quienes estén dispuestos a regresar e invertir en sus comunidades. En los momentos finales del documental, Blow se encuentra frente a un centro comunitario en la zona rural de Mississippi, observando a los niños jugar afuera, reír y correr libremente. Es una imagen simple pero simbólica de lo que podría deparar el futuro. De eso se trata, dice Blow, con la voz llena de esperanza. Construir algo para la próxima generación. Darles un lugar donde puedan crecer, aprender y prosperar. Ese es el poder de regresar al sur. Las escenas finales muestran un montaje de familias negras mudándose a nuevas casas, abriendo negocios, asistiendo a servicios religiosos y participando en mítines políticos. La voz en off de Blow
Recuerda a los espectadores que este movimiento no será fácil, pero es necesario para un cambio duradero. Somos los descendientes de quienes sobrevivieron a lo inimaginable, dice. Tenemos la fuerza, la resiliencia y el poder para remodelar el sur y, al hacerlo, remodelar Estados Unidos. Con esta conclusión inspiradora, South to Black Power se consolida como una poderosa narrativa de esperanza, determinación y acción colectiva. La visión de Charles Blow es clara. El sur, una vez un símbolo de opresión para los estadounidenses negros, ahora puede transformarse en un faro de empoderamiento, si la comunidad elige recuperarlo. A medida que South to Black Power se acerca a su conclusión, Charles Blow profundiza en la relación cambiante entre los estadounidenses negros y el sur. El documental explora la idea de que, si bien muchos huyeron de la región durante la Gran Migración para escapar de las leyes de segregación racial, la violencia y las oportunidades económicas limitadas, el sur moderno presenta un conjunto diferente de posibilidades. Ya no se define únicamente por el pasado, sino que se está convirtiendo en un lugar donde las personas negras pueden tomar posesión de su futuro. Blow viaja a ciudades como Charlotte, Birmingham y Houston, donde hay una creciente clase media negra y evidencia de florecientes negocios propiedad de negros. Entrevista a empresarios, urbanistas y educadores, todos los cuales comparten cómo están aprovechando las oportunidades en el sur para construir un futuro más brillante para ellos mismos y sus comunidades. Estas voces destacan que, si bien persisten los desafíos, existe un fuerte sentido de optimismo en estas ciudades, lugares donde se está logrando progreso a pesar del contexto de una historia complicada. Una de las entrevistas más convincentes de la película presenta a una joven emprendedora tecnológica con sede en Atlanta. Habla sobre su decisión de mudarse desde San Francisco, donde se sentía desconectada de sus raíces culturales y se encontró luchando con el costo de vida y la falta de diversidad en el mundo de la tecnología. En Atlanta, descubrió una escena tecnológica negra en auge, donde la colaboración y la innovación prosperaban y donde se sentía verdaderamente apoyada. No se trataba solo de tener éxito en mi carrera, explica. Se trataba de encontrar una comunidad donde me sintiera vista, donde mis ideas y contribuciones fueran valoradas. Blow también aborda la compleja cuestión de la identidad regional, reconociendo que algunos estadounidenses negros pueden sentirse desconectados del sur debido a las generaciones que pasaron en el norte o el oeste. Aborda el escepticismo de quienes pueden cuestionar si el sur puede realmente ser un hogar para ellos. A través de conversaciones con norteños de segunda y tercera generación, Blow reconoce estas preocupaciones, pero las contrarresta con la idea de que el sur, aunque imperfecto, está evolucionando y que tiene un potencial incomparable para la autonomía política y económica de los negros. El documental muestra ejemplos de ciudades y estados donde la influencia política negra ya ha tenido un impacto, demostrando cómo el poder de voto colectivo puede conducir a un cambio significativo. En Atlanta, donde el liderazgo negro ha dado forma a la gobernanza de la ciudad durante décadas, Blow explora cómo las políticas que priorizan la vivienda asequible, el acceso a la atención médica y la educación han tenido un impacto positivo en las comunidades negras. Señala que estos avances no se lograron de la noche a la mañana, sino a través de un esfuerzo sostenido y un compromiso político. A medida que se desarrolla la narración, Blow presenta a los espectadores a activistas de base que están movilizando a sus comunidades para impulsar cambios a nivel local. Habla con líderes de organizaciones comunitarias que luchan contra la supresión del voto, abogan por la reforma de la justicia penal y trabajan para aumentar las oportunidades educativas para los jóvenes negros. Sus historias brindan un poderoso contrapunto a la percepción de que el sur es únicamente un lugar de tensión racial y política retrógrada. En cambio, estos activistas demuestran la resiliencia y la capacidad de acción de los sureños negros que están dando forma activamente a su futuro. En el acto final de la película, Blow reflexiona sobre su viaje personal, regresando a la ciudad de Luisiana donde creció. Caminando por calles familiares, comparte recuerdos de su infancia, recordando tanto los desafíos como el profundo sentido de comunidad que experimentó. Reconoce que su propia decisión de abandonar el sur cuando era joven estuvo impulsada por el deseo de mejores oportunidades, pero ahora, como adulto, ve el valor de regresar. No se trata de olvidar lo que sucedió aquí, dice Blow, de pie afuera de su antigua escuela.
Se trata de usar esa historia como combustible para el cambio. El clímax emocional del documental llega cuando Blow se sienta con un grupo de estudiantes de secundaria en Mississippi. Escucha sus sueños, frustraciones y preocupaciones y les ofrece una visión de empoderamiento a través del compromiso cívico y la acción colectiva. Los estudiantes expresan escepticismo sobre el futuro, citando los desafíos actuales del racismo y los recursos limitados en sus comunidades, pero Blow ofrece un mensaje de esperanza arraigado en el poder de su potencial. Ustedes tienen más poder del que creen, les dice. Su voto, su voz, su presencia, importan. Ustedes son los que pueden hacer del sur lo que quieren que sea. Las palabras finales de Blow sirven como un poderoso recordatorio de que el futuro del sur no es fijo, sino que está siendo moldeado por aquellos dispuestos a invertir en él. Su viaje a lo largo de South to Black Power ilustra que, si bien el camino por delante puede ser difícil, las recompensas de recuperar el poder político, económico y cultural en el sur valen el esfuerzo. En una conmovedora escena final, Blow se encuentra ante la tumba de un ícono de los derechos civiles y reflexiona sobre el largo y difícil camino que han recorrido los afroamericanos en el sur. Lucharon por la justicia, por la dignidad, por un futuro mejor, dice. Y ahora nos toca a nosotros llevar adelante esa lucha, construir un futuro en el que podamos prosperar, donde podamos liderar, donde podamos ser libres. El documental se desvanece con imágenes de familias negras mudándose a casas, niños jugando en parques y comunidades reunidas en ayuntamientos e iglesias. A medida que aparecen los créditos finales, el mensaje es claro. El sur, con toda su historia y complejidad, es un lugar donde los afroamericanos pueden forjar un nuevo futuro, uno en el que tengan el poder, creen riqueza y preserven su cultura para las generaciones venideras.